Si ya está conectado, preguntémosle a Harry Quinn. Don Harry Quinn está allí, buenos días. Yo lo veo por No, ahí lo que ya. pasa es que él ya, usted sabe, no está preparado como un hombre Ahí está. precavido. Yo creo que está en Bocas. Sí, está en Bocas. ¿Está en Bocas? Está en Bocas. Qué felicidad. El micrófono, Harry. El micrófono. El micrófono está Listo. apagado. Ahora sí. Ok. Muy buenos días, profesor Edwin Cabrera. Buenos días, Flor. No, estoy en David Chiriquí. Estoy acá. No es lo mismo. No es lo No, pero mismo. está por allá. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Además, Chiriquí va a disputar el campeonato con Metro, para que usted esté clara. Así es. Usted esté clara, Flor. Chiriquí es la serie final. Don Harry Quinn, buenos días. Muy buenos días. Harry Quinn siempre tiene la gentileza con nosotros de ayudarnos a entender estos temas, Gonzalo, que son muy intrincados, son muy densos, como lo es el petróleo también. Muy técnico, sí. La pregunta muy simple, porque Harry Quinn se dedica a este tema. ¿Qué le dice la proyección a Harry Quinn? ¿El petróleo va a seguir subiendo? ¿Se va a estabilizar o va a bajar? Ok, vamos primero a darle un antecedente, profe. ¿Usted recuerda el año pasado que estuvimos sorprendidos de los niveles tan bajos que cayó el precio del petróleo debido a la pandemia? Ok, ese fenómeno que aconteció en el 2020, que trajo como consecuencia el recorte por parte de la OPEP entre aproximadamente 9 a 10 millones de barriles diarios, 9.7 creo que fue para ser exacto, hizo ese recorte para poder estabilizar los precios por la caída de la demanda. Pues habiendo sucedido ese fenómeno de recorte, luego terminamos 2020, en diciembre se empieza a implementar todo este esquema de vacunas y empieza el mundo a ir caminando hacia una restauración, entre comillas, de sus economías. Esto como consecuencia empieza a traer consumo. Por lo tanto, empieza a traer consumo y si usted ve la gráfica, todos los meses ha ido subiendo el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque, queridos amigos que nos escuchan, existe lo que se llama el balance de oferta y demanda. Es decir, habiendo sacado casi 10 millones de barriles del mercado para estabilizarlo, entramos, llamémosle la normalidad, y se van moviendo todas las economías del mundo, empieza a haber consumo, pero no se restaura ese volumen que se había sacado. Y entonces todos los meses empezamos a ver subiendo el petróleo. ¿Por qué? Porque es un fundamento del mercado, oferta y demanda. Y al haber menos oferta que la demanda, obviamente empieza a empujar el precio hacia arriba. ¿Quién es responsable de esto? La OPEP, el cartel de la OPEP, que hasta la fecha no han querido poner esa cantidad de petróleo que sacaron en el mercado. Además que las economías asiáticas van demandando más este tipo de materia prima. Entonces, ¿qué es lo que se ve en el horizonte? Si la OPEP no pone el petróleo que requiere el mundo en el mercado, los precios continuarán subiendo. Sin embargo, debo reconocer que el presidente Biden recientemente, la semana pasada, les pidió en tono amenazante, les pidió que pongan la cuota que requiere el mundo. Para que ustedes tengan idea, el mundo se consume aproximadamente 98, 99 millones de barriles diarios. Wow. La OPEP tiene una gran cuota en esto, que es la que estabiliza los mercados o los destruye. El argumento que ellos dieron también para conocimiento de sus radioescuchas fue que
no habían podido activar muchos de los pozos. En lo personal, este humilde servidor, pues no comemos ese cuento, porque aquí nada es improvisado, todo se va haciendo proyecciones y lo que sabemos algo de una estimulación de pozos, sabemos que no le va a tomar todo el tiempo del mundo para poder reactivar su producción original. No son excusas. Pero Harry, Con- aquí lo que usted dice es lo que se viene comentando y es lo que yo le decía a Flor y al profesor. Debido a la demanda, a esta reactivación económica que estamos viviendo, esto se veía venir. Desde abril se está hablando del incremento del precio de los combustibles, del incremento de la inflación, y por eso siempre pongo el ejemplo de la Fed y las tasas de interés, que dice no vamos a aumentar las tasas de interés porque la inflación en los Estados Unidos va a aumentar. Estará controlada, pero va a aumentar. La pregunta es, Harry, si eso se sabía, ¿cree usted que el gobierno hizo lo suficiente para tratar de evitar lo que estamos viviendo hoy en día y es de trasladar dinero de una cuota a otra cuota? ¿O faltó más perspicacia por parte del gobierno? Es que el fenómeno no ocurre en el gobierno. Si tú tomas el decreto 36 y ves el precio del combustible, la estructura del precio del combustible de Panamá, la parte dura, el 80-90% es de afuera. No, O sea, a ver, no es algo local. Yo sé, yo entiendo eso, yo entiendo perfectamente y está claro, a lo mejor no me expliqué bien, pero a la pregunta es, bueno, ¿qué puede hacer el gobierno de Panamá para que el impacto no sea tan fuerte? Bueno, la pregunta es, ¿reaccionó tarde el gobierno de Panamá en la búsqueda de medidas y de políticas para evitar que el impacto no fuera tan fuerte y evitar a que los transportistas llegaran a un límite de decir, ¿nos vamos a paro? Es que te soy franco, yo no creo en ese tipo de distorsiones. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, ¿qué pudieron haber hecho? Si el diésel tiene 25 centavos de impuesto y la gasolina 60 centavos de impuesto, y yo los reduzco, también sería irresponsable porque ¿de dónde se subsidia el tanque de gas? Tú sabes que un tanque de gas, préstame la guitarra, un tanque de gas de 25 libras ahorita te cuesta en New Orleans $14. En Panamá cuesta 5.35. Entonces, eliminar un impuesto para poder satisfacer una demanda, yo no hubiera hecho nada de este tipo. Todos los países están sufriendo en este esquema y te soy muy franco. Están sufriendo, pero no haciendo concesión. Todo el mundo está resistiendo esta embatida. Que a dónde vamos es impredecible. Impredecible porque las variables que se están conjugando, por ponerte una de más, el caso de Irán, como diría el profesor Edwin Cabrera, olímpicamente Estados Unidos se ha quedado calladito primero y no han puesto a accionar sus pozos. Eso nos crea suspicacia. Mire, ahora sale a reducir el caso de Irak, donde te dicen, bueno, ahora te voy a eliminar las sanciones para que pongas más petróleo en el mercado y equilibres. Entonces, ¿era o no era cierto lo de las sanciones a Irak? O sea, hay una serie de connotaciones internacionales que se van a ir mezclando en esta ecuación, o sea, lo que le llamamos los factores geopolíticos, que tú, gobierno, o sea, no puedes hacer nada frente al mercado internacional. Al mercado doméstico, te digo, las herramientas que tienen nada más son los impuestos que paga sobre el combustible. Entonces, para este humilde servidor es muy difícil poderle decir al Estado, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Perdóneme, suena muy duro, pero así como todos los países están tragando difícil estos precios del combustible, al no ser un país productor, un país netamente importador, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? O sea, realidad. Y eso que nuestros precios, me consta, son los más bajos de la región. Si ustedes vieran los precios ahorita nada más en el estado de California, creo que ya está por los $5 el galón. No es consuelo, pero no está en el control de un país netamente importador
controlar y manipular precios. Sí, pero, a ver, lo que ocurre y la pregunta de Gonzalo Harry viene dada en función de que los transportistas anunciaron un paro. El gobierno, para evitar el paro, está sacando 3 millones de dólares del bolsillo donde no hay plata y con eso paralizaron el paro. No hay paro, pero hay 3 millones de dólares. Cuando esto, y yo coincido con Gonzalo en el comentario, cuando esto se veía venir y no se ha tomado ninguna otra medida, porque el aumento está afectando a todo el país, no solamente a los transportistas, Así a es. todo el país está afectando. Así Entonces, es. lo que parece que no hubo fue una planificación adecuada, es que frente a esto que viene, vamos a hacer esto, aquello, lo otro, entendiendo perfectamente bien que Panamá no tiene ninguna forma de incidir en el precio de los derivados del petróleo, y menos aún cuando hay un aumento en el barril de petróleo. Pero sí da la impresión de que no, porque no hubo planificación, porque ayer fueron los transportistas y hoy serán otros y mañana serán otros y pasado serán otros, porque el tema del combustible o los precios de esto nos va a afectar a todos. Harry, me preocupa algo. Si efectivamente, producto de los hechos recientes que nos explicaste en el 2020, y que bueno, ahora la economía se está moviendo y como consecuencia de eso es natural que el precio del barril de petróleo aumente. Ya sabemos que Panamá no tiene forma de detener eso. Panamá es un país 100% importador de derivados de petróleo. Pero ¿qué ocurre? Ya hoy nos quejamos de que el precio del combustible, gasolina, diésel y demás, sube por producto de toda esta realidad. Correcto. Viene enero. Enero, temporada seca. Seca, así es. Llueve menos. En consecuencia, el aporte de generación de energía por parte de las hidroeléctricas va a disminuir, como históricamente ocurre. Las eólicas van a aportar un poco más en esa temporada. Bueno, cada vez hay más inversión en paneles solares, pero no lo suficiente, porque todavía sigue siendo una inversión cara. Eso significa que en el periodo de la estación seca entrarán las termoeléctricas. Debemos esperar que el precio de la electricidad aumente. Si se diese, si se cumpliese parte de lo que usted mencionó, porque sí tengo que reconocer que Panamá ha dado ha dado pasos muy gigantes en ese segmento de energía. Y le comento que hay momentos donde solamente el 20%, es increíble, solamente el 20%, hay momentos que ha sido térmico. O sea, ahí los demás componentes han sido hidráulico hídrico y de viento. Pero claro, cuando entramos en verano, sí, la demanda va a aumentar y a ver si resisten las hidros la cantidad que requiere la generación de Panamá junto con la planta de Colón. Pero creo que después de haber visto el fenómeno del 2020, los componentes van a ser, en mi perspectiva, mucho más ligeros. Es decir, que no se va a quemar la cantidad que históricamente se quemaba de bunker para generación o de diésel. Yo, con toda honestidad, no lo veo por las transformaciones que ha estado haciendo Panamá en ese segmento. Sin embargo, profesor, más me preocupa a su pregunta original, ¿a dónde vamos? Ya se probó que el mundo no funciona a $140 el barril. Cuando en aquel momento en que todos sufrimos, eso es una realidad. Sin embargo, ante unas economías tan débiles, con un petróleo a $100,
que es también otro pronóstico que hizo JP Morgan, es muy difícil para que las economías de países como nosotros sigan adelante, incluso Estados Unidos. Porque el costo de la energía, usted va a írsele más dinero en combustible que podía gastar en zapato, camisa, la fonda, el ceviche, algo, ¿no? O sea, que se ponía en la calle. Estoy seguro que los economistas podrán ayudarle a comprender esto mejor a sus radioescuchas, pero $100, que es lo que pronostican algunos de no haber intervención, es difícil para restaurar la economía. Ahora, imagínese a 140. El otro fenómeno de lo que usted mencionaba, sí, nos agarra verano y qué difícil para la energía eléctrica, pero me preocupan son los agricultores, porque ellos en el verano usan maquinaria, bombas para obtener recurso hídrico e irrigación y van a sufrir. Y ellos también son panameños y tienen derecho a decir, y entonces, como los 3 millones que acaban de repartir. Entonces, va a ser una situación compleja que desde ahora, considerando de que no hay un pronóstico certero de qué vaya a ocurrir con el precio del petróleo, se debe entonces tomar las previsiones, sentarse, analizar, porque esto se puede poner muy difícil. Harry, usted mencionaba que el gobierno tenía las manos amarradas con respecto al incremento del precio del barril de petróleo, por lo que ya he explicado una y otra vez de que somos un país importador. Pero parte de las soluciones que se plantean frente al incremento de los precios de la energía es por qué no ir pensando e ir trasladando esa economía basada en combustibles fósiles a un combustible, más que combustible, a una energía eléctrica, a una conciencia mucho más verde. No estuviésemos hablando y preocupados por el incremento, el alza de la gasolina, si tuviésemos ciclovías, si tuviésemos aceras, si tuviésemos un transporte público verde, si en realidad hubiese una política verde que de alguna u otra manera subsanara lo que estamos viviendo en este momento. Pero no lo tenemos, Gonzalo. Claro, la pregunta es, ¿hay que ya tenerla con esto que estamos viviendo y con lo que dice Harry? ¿Hay que empezar a trabajar de manera rápida y expedita en eso? Gonzalo, mira que eso es interesante porque hace más de 4 o 5 años, debo comentarte la verdad, Panamá viene trabajando en eso, mira. Hace 4 o 5 años, la Secretaría de Energía nos puso a todos en una olla. Desde los importadores de petróleo hasta los vendedores de carro, los expendedores. O sea, Panamá viene caminando en ese rumbo, te soy franco, pero claro, la burocracia del Estado no les permite caminar con la agilidad que amerita. Pero sí recuerdo que en las reuniones que estuvimos, nos decían responsablemente no podemos abrir y que nadie se haga responsable de quién te pone la electricidad en tu carro, te cargue tu batería. O sea, Panamá viene caminando, sí, Gonzalo, pero lastimosamente la burocracia estatal no les permite moverse con esa agilidad. Pero creo que Panamá va a dar sorpresas en el mundo en energías renovables y en esta transición de movilidad energética. Lo vamos a dar y vamos a dar lección en el mundo como país. Esa es mi perspectiva de ver cómo se ha venido trabajando consistentemente y en silencio, porque también creo que no han cacareado, hecho el ruido que amerita los pasos que han dado. Sin embargo, Pero ¿cuál es la ruta de lo que pudiera ser, según nos estás diciendo, esa buena noticia que le va a dar Panamá al mundo? O sea, ¿qué es la ruta? Que vamos a facilitar más la energía solar, vamos a hacer interconexión con Colombia, que eso es una de las opciones, vamos a usar gas natural. No, creo que no. Lo que se está trabajando es en la parte, lo que mencionó Gonzalo, la parte de movilidad, la parte de movilidad. Solo que
hay cosas que técnicamente uno comprende, pero jurídicamente no. Entonces tenían que poner en un esquema bien las responsabilidades para que el consumidor no fuese afectado. Había que poner jurídicamente también los incentivos y lo demás para las importaciones de este tipo de vehículos. Había que también ver cómo se iba a hacer el proceso de reemplazo de los buses, donde el Estado subvenciona para que vayan reemplazándose poco a poco eléctricos. Entonces, pero al mismo tiempo trabajar la parte de generación, ver cómo se aumentaba la capacidad con algo, con emisiones, con menos emisiones en cuanto a la parte de búnker. Pero sin embargo, usted ve que se activó lo de la parte de gas con la segunda planta. O sea, es todo un complejo que yo sugeriría conversar con cualquiera de los técnicos de la Secretaría de Energía, porque sí, Panamá está dando pasos en todos los segmentos, pero creo que preparándose, porque en su momento tiene que decir, ok, ya estamos preparados jurídicamente, estamos preparados técnicamente, quiénes son los actores del mercado, usted va a importar vehículos eléctricos, usted lo va a hacer, se puede hacer, perfecto, va a caminar, pero ya hay responsabilidades jurídicas delimitadas para proteger al consumidor. Bueno, Harry Quinn no solamente no nos ha explicado, sino que nos ha dado esperanza. Dios primero, pero es muy difícil la situación. Y profesor, La clave de lo que dijo Harry Quinn en la mañana de hoy ha sido algo que yo no sé si para Flor o para Gonzalo, para mí no ha sido noticia, pero es real. La burocracia estatal no va a la velocidad que el país requiere para producir cambios. Y por eso llegamos tarde. Claro. ¿Sí? Es así. Es así. Bueno, y al final sí, me quedo con lo que dijo Harry antes del servicio informativo, de que el gobierno, a pesar de que se preveía un aumento en el costo del combustible, no podía hacer mucho, Harry. sí, es que son números tan grandes que de la base de cualquier número base que tome del precio de petróleo, todo nos parece caro. Entonces, todo lo que subió, esta cantidad de dinero que subió, mire, y lo que le pasó ahorita al gobierno aquí, en Ecuador también estaba sucediendo, y en Perú estaba sucediendo, y la gente reclamando. Pero, y eso que son países productores, es bien difícil manejar una situación donde con los impuestos de todos nosotros ir a subsidiar a otro, o sea, un No, pero paliativo. yo ahí sí creo, Flor, que sí podía hacer algo. Y sí podía, y lamentablemente el problema es la burocracia. Pero sí, el gobierno sabía desde abril, marzo, que esto iba a aumentar por la demanda y que no iba a poder hacer absolutamente nada porque no depende del gobierno, ya que no es un país productor de petróleo, ir pensando en cómo avanzar en una economía mucho más verde, mucho más ecológica, sobre todo dentro del sector de movilidad. Sí podía hacerlo. Lo que pasa es que, como dice Harry, la burocracia no permite que eso ocurra. Y que es más fácil llegar y decirles, ¿sabes qué? Les vamos a dar 3 millones. Sí. En vez de pensar desde el año pasado, sabiendo lo que dijo Harry, porque también todos los economistas decían lo que dijo Harry. Sí, vamos a ver una caída muy fuerte en medio de la pandemia, pero cuando esto empiece a reactivarse, los precios se van a disparar. Y todo va a empezar a andar nuevamente, pero sí, vamos a tener que hacer un sacrificio. ¿De qué? De pagar más en flete, de tener una inflación mucho más alta, de que los precios de la energía suban. Esto se sabía. Si uno lo sabe, que no es experto en energía, yo me imagino que las personas que están en el gobierno también lo sabían. Ahora el fenómeno que viene es esa palabrita que no nos gusta escuchar y que nos da pánico porque la vivimos hace años, inflación. Será interesante después los expertos, los economistas nos empiecen a ilustrar del impacto que va a tener esto en esa palabra, en la inflación que vamos a estar recibiendo. Este servidor está preocupado que Estados Unidos en este momento no haya hecho uso
de las herramientas que anteriormente utilizó. Porque si hacemos memoria, hablamos de que el barril del fracking, el even kill de ellos era $50, por lo tanto de ahí para arriba todo era ganancia. Es sorprendentemente increíble que no hayan hecho uso de esto para estabilizar mercado. Vamos a empezar a escuchar en la semana, posiblemente luego de la regañada de Biden, dentro de casa, por qué ellos no presionan a sus petroleras para que abran sus pozos también en Estados Unidos y estabilicen el mercado. Estados Unidos, con una economía con un crecimiento de 0.2%, pues está bien blandengue. Esperemos que algo ocurra de manera tal que estabilice, porque si ellos tienen allá un resfriado, en Panamá vamos a tener una pulmonía. Bueno, don Harry Quinn, como siempre, muy agradecido por tanta gentileza de compartirnos toda esta información, muy amable. Gracias, profesor.